Seguimos ese espacio paneo semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, en el canal Sol 106.5 FM. Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, y seguimos con los temas locales. Ayer recibimos una noticia que nos colocó a la altura de las grandes naciones del mundo. Y no sabemos si sentirnos orgullosos o preocupados. Vimos que la República Dominicana se colocó a la altura de China, de India y otras grandes potencias mundiales. Estamos donando vacunas a países que nosotros consideramos más atrasados. Creo que somos el primer país que no producimos vacunas, pero podemos donar. No, el primer país que toma préstamos para comprar vacunas, que no produce vacunas y que le dona vacunas a otros países. Yo creo que es una cuestión única en el planeta. No conozco otro caso de previsión, planificación, porque si tú me dices que, bueno, vamos a... Además, debemos decirte que la vacuna que le estamos donando nos costaron millones de dólares. O sea, bueno. Lo que ha pasado es evidentemente una... sobrecompra. Claro, sobrecompra de vacunas. Ahora yo te pregunto, ¿eso es malo o bueno? En el momento en que se tomó la decisión, había certidumbre de quién iba a entregar primero y cuándo y cómo. Ese es un dato que... Porque por más que queramos entrar al gobierno, en el caso mío, que ese es mi papel hasta cierto punto como opositor, también hay que entender que hay una situación de incertidumbre sanitaria, no sabíamos quién iba a entregar. Hay que comprarle a varios. Había que firmar bajo las condiciones de o lo toma o lo deja, como el caso de Pfizer, que es un contrato realmente leonino. Pero si no, no hay problema, se la vendemos a otros. Sí, pero ¿y si no llegan la vacuna? Entonces Pfizer, el gobierno americano dice que hasta que no vacunen al 70%, a un porcentaje de la población, ellos no van a ceder ninguna vacuna a ningún país del mundo, y nosotros mientras tanto recibiendo vacuna china, que fue la que conseguimos. Firmamos también con AstraZeneca, me parece que con Moderna, son cuatro, con todo el que con todo el que nos quiso vender o ofrecer en ese momento. ¿Y tú no crees? Entonces ahora realmente nos sobran millones de vacunas, eso es una realidad y lo sabemos. ¿Tú no crees que si eso se lo comienzan a explicar a la opinión pública, desde que comienzan a firmar los contratos, no se estuvieran generando los comentarios? Yo estoy de acuerdo. Uno de los problemas que tiene este gobierno, y hay que decirle, a pesar de que tienen todo un equipo y consultores dominicanos, españoles, colombianos. Que son dominicanos, ya, pero lo naturalizaron. Bueno, está bien, pero de origen, digamos. Es un gobierno altamente mediático, susceptible a cualquier tuit comunica diariamente. El presidente casi todos los días tiene una rueda de prensa, una actividad donde da declaraciones. A pesar de eso, hay temas en los cuales la información, o sea, el gobierno se auto boicotea, se contradice y a veces, o sea, crea las situaciones para crisis. Entonces, si usted dice desde el principio, mire, esta es la política de compra de vacunas, aquí hay que la prioridad hay que vacunar, y ciertamente la vacunación ha sido uno de los pocos puntos luminosos de esta gestión. Ha habido un proceso de vacunación, de hecho, hay que seguir haciendo el llamado a la población para que acuda a los centros de vacunación para que logremos el 70% de la población. Y como tenemos mucho, vamos a poner 3 dosis. Si nos liberamos. Y ese fue uno de los argumentos de oposición a la nueva extensión del estado de emergencia. El alegato de nosotros como oposición, en este caso mío, que represento al PLD en el Senado, y de los diputados y del vocero del partido en el bloque de senadores, es precisamente ese. Ha habido un exitoso plan de vacunación. Ya los niveles de implementación de los toques de queda y de las medidas de restricción se han relajado en algunos lugares, como el caso del Distrito Nacional, la provincia de la Altagracia, que han alcanzado niveles de más de un 70% de vacunación. Se ha logrado ya incluso el levantamiento de los mismos. Y no veíamos razón para mantener el toque de queda. ¿Qué se planteó? Que en octubre se prevé un rebrote. ¿Y qué decíamos? Bueno, pues si en octubre ocurren condiciones que obligan
a retomar el estado de emergencia, lo único que tiene que hacer el presidente es llamar al Congreso Nacional y volver a pedirle que apruebe el estado de emergencia de acuerdo a las condiciones. Se alega de octubre porque por el tema del inicio de clases y que eso va a provocar un mayor nivel de interacción social y que se estima que pudiese haber un rebrote. Bueno, pero es correcto esperar un rebrote cuando en otros países se está ocurriendo. Exacto. Con las variantes que están haciendo estragos, la variante Delta y la variante Mu, que ahora está en Colombia, una nueva variante que es más infecciosa y que está presente en la República Dominicana. Y que está presente. Se detectó en Barahona, en Bauruco, en unas cuantas provincias. Bueno, es lógico pensar que está aquí porque Colombia es uno de los países con que mayor relación de turismo tenemos. Hay vuelos diarios, hay vuelos directos y entonces es lógico que esté aquí. Ahora, el asunto de las vacunas, es muy, muy importante lo que dices de que hay que comunicar, pero en tu hogar, en tu casa, cuando te dicen hay que comprar y tú no sabes quién te va a vender, tú vas a comprar todo el que te venda, tú lo vas a comprar. Lo que parezca. Ahora, que te lleguen o no, porque tú no sabes de quién te va a llegar. Ahora, si te llegan todas, sí, eso está definido, la pena. Incluso está estudiado psicológicamente a nivel de mercadeo también. Las necesidades anticipadas, es decir, el temor de no contar en el futuro con determinado artículo. Sí, por eso se escasea el papel. Tú veías en los supermercados que al inicio de la crisis sanitaria, cuando había mucha incertidumbre, la gente le cogió con comprar papel de inodoro. Sí. Y uno se pregunta por qué. La explicación mercadológica era porque el papel de inodoro la gente lo puede llevar en grandes cantidades, no pesa. Sí. Y es de fácil almacenamiento porque viene empaquetado, entonces la gente le era fácil. ¿Por qué la gente no se llevaba 20 botellones de agua de 5 galones, de los botellones de 5 galones? Porque no puede cargar con eso. Tiene que buscar un camión. Entonces, esa es la explicación. La gente, ante el temor de la ausencia de elementos que considera de primera necesidad, entonces produce compras compulsivas alimentadas por el temor y por la incertidumbre. Un efecto porque desde que tú vas al supermercado y ves 5 personas con esto, tú coges también. Sí, no, sí, porque porque yo tengo, déjame coger yo también. Por si acaso. Entonces, por si acaso. Antes No, pero la industria del papel de inodoro se benefició de ser fue lo primero que se acabó. Un producto que se puede adquirir en grandes cantidades sin el problema de peso. Y transporte y logística de transporte, básicamente, porque la gente es más importante tener agua en la casa. Y vuelvo y te reitero, nadie salía con 10 botellones de agua de los supermercados, pero salían con 3 fardos de qué sé yo cuántos rollos de papel de inodoro. Era, y vi que estuvo una comisión de alto nivel del Senado, el presidente Eduardo Estrella, y estuvieron los senadores de la región en la presa de Monte Grande esta semana. Efectivamente, tú sabes que yo hice un comentario aquí y lo comentamos aquí varias veces. Y entonces, escuchando, parece. Sí, parece que la gente del gobierno estaba escuchando y me entraron en las redes diciendo que nosotros, que hacemos exigiendo la terminación de la presa de Monte Grande, cuando tuvimos 10 años en el gobierno y no la terminamos. Pero no se hizo nada en esos 10 años. Claro, la fase 1 se completó, que es la rehabilitación de Sabana Yegua, se inauguró en el año 2014. El proyecto se diseñó, que era la fase 2, el diseño y estructuración del proyecto principal. Y se inició en el año 2018 la fase 3, que es la construcción de Monte Grande. ¿Qué ocurrió? En el interín había un financiamiento de $249 millones con el Banco de Exportaciones de Brasil. Al producirse el escándalo de Lava Jato, el banco le comunicó al gobierno que ya no iba a desembolsar el préstamo. La constructora era Andrade Gutiérrez, ¿verdad? La constructora era una constructora brasileña, la que ganó la licitación, que es Andrade Gutiérrez, la misma que va a ejecutar el proyecto de las placetas, que ha tenido ese rechazo porque está ubicada en el centro de San José de las Matas y se entiende que algunos ambientalistas hablan de un ecocidio que implicaría la construcción de
de esta presa. Pero volviendo al caso de Monte Grande, entonces se inician los trabajos en el año 2018. ¿Qué ha ocurrido? Andrade Gutiérrez es un contratista que ha tenido muchos problemas en Brasil, fruto del escándalo de Lava Jato, que involucró también a Odebrecht y a otras empresas brasileñas como Queiroz y Galvaos, y otras, cerca de una decena de empresas brasileñas del ramo de la construcción y de la ingeniería, ha tenido problemas serios de capacidad financiera que le han impedido avanzar al ritmo que requiere el proyecto. Hoy el proyecto está en cerca de un 58-60% de ejecución. Pudimos ver que pudimos comprobar, los senadores que estuvimos el lunes pasado, la lentitud de los trabajos. Es un proyecto que inicialmente se planteó que iba a costar 354 millones de dólares. Luego una adenda terminó en 401 millones de dólares. Entiendo que viene al Congreso Nacional otra adenda que lo lleva a 442 millones de dólares. Y finalmente se estima que para la terminación del proyecto de la presa, con todos sus componentes, porque es una empresa múltiple, que permite la regulación de las aguas. Hay un componente de riego. Hay un componente de riego, el margen izquierdo y derecho. Ahí está el componente de agua potable, más el tema de generación. Terminará en cerca de 672 millones de dólares. Es decir, prácticamente ha duplicado su presupuesto original. Y esto, lo que nos preocupa es que vemos y pudimos comprobar que el contratista no está ejecutando los trabajos a los niveles de cubicación y de actividad que se requiere para lograr que la presa se termine el año que viene, como ha prometido el presidente Abinader. Yo creo que el más interesado en terminar la presa es el presidente Abinader, porque al final de cuentas, no importa que se haya pasado 10 años construyéndose en otro gobierno, al final, el que inaugura, el que pone la última ventana y las últimas puertas, inaugura, ese es el dueño de la obra. Entonces yo creo que, aparte del beneficio que eso va a tener para las 4 provincias de la región suroeste, Barahona, Independencia y Pedernales, que va a lograr cerca de 300,000 tareas nuevas que entrarán en producción, las que están en producción hoy en día reciben riego, requieren de la reconstrucción de los canales, porque hoy se pierde cerca del 30% del agua, el tema de la mitad de la generación que demanda la zona en términos de demanda eléctrica estará suplida por la cogeneración que va a producir Monte Grande. El control de las inundaciones, que hoy cada vez que cae una lluviznita o cualquier tormenta se generan pérdidas en el sector agrícola importantísimas, incluso pérdidas de vidas humanas y daños materiales importantes. Todo esto, aparte de los demás beneficios de que puede ser un centro de desarrollo turístico, de pesca, de demás, todo esto estamos ansiosos de que se logre, y lo que hemos pedido del gobierno es que presione al contratista, que vea si el contratista está en capacidad de terminar la obra, y mucho más si está en capacidad de ejecutar un proyecto que se llevaría 850 millones de dólares, como el caso de las placetas, porque hemos visto serias dificultades, y solamente hay que ir a Google y poner Andrade Gutiérrez y ver los problemas que está teniendo de calificación de su deuda, de default en los bonos que ha emitido. Dejó de pagar un cupón de 24 millones de dólares en el mes de abril. Esto generó que tanto Fitch como Moody's degradaran la calificación de riesgo de esta empresa. Reportó pérdidas el año pasado por 2,000 millones de dólares. Entonces, este es el gran dilema que está enfrentando ahora Monte Grande, pero esperemos que tanto Andrade Gutiérrez como el otro contratista, que es un contratista local que sí ha cumplido, que la parte hidromecánica, que tiene el 85% de ejecución, pues logren que esta presa, junto a las autoridades del INDRI, se termine el año próximo. Bueno, lo importante es que sigan trabajando y exhortar a que aceleren el ritmo de los trabajos, a ver si finalmente terminan esto. Y nada, vámonos a la pausa, que ya tenemos al invitado, debe estar ahí en Q ya, que es José Fran Peñaguaba. Así que vámonos a la pausa y volvemos en breve. Paneo.